Muy buen amigos, esta semana tenemos con nosotros una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la Canon EMF. Vamos a verla. No, la Canon EMF. Vamos a verla. Sí amigos, la Canon EFM es una cámara analógica de 35 milímetros, fabricada en Japón, allá por el año 1991. Extrañamente, esta es una cámara fabricada en Japón solo para ser exportada, ya que en Japón no se vendía, solo estaba fabricada en Japón, pero era para el mercado americano y europeo. Solamente la podíamos comprar en América o en Europa. Era una cámara que funcionaba con enfoque manual, aunque su montura era compatible con todos los objetivos EF de autoenfoque de Canon. La cámara no llevaba la sigla EOS, ya que no era una cámara con autoenfoque o enfoque automático, así que su nombre simplemente era Canon EF-M, y la M que tenía era por el enfoque manual. En cuanto a sus modos de disparo, es una cámara muy completa. Podemos trabajar en prioridad a la velocidad de obturación, prioridad a la apertura de diafragma, tenemos un modo automático y por supuesto tenemos el modo manual. Y su gran limitación es su enfoque, ya que tenemos que enfocar manualmente. La cámara no cuenta con un flash incorporado, pero sí tenemos una zapata de flash para ponerle un flash externo. Este flash sincroniza a 1/90. Si bien es una cámara muy completa, también hay que decir que es una cámara extremadamente simple, prescindiendo de todos los programas preestablecidos y automáticos programables. Es lo más cercano a una cámara mecánica, pero con un funcionamiento electrónico. Entre sus características técnicas podemos destacar que sus velocidades de obturación van desde 2 segundos hasta 1/1000. También podemos disparar en bulbo para hacer largas exposiciones. Su obturador es electrónico, de cortinillas verticales metálicas. Y vamos a ver cómo obturan. En la rueda de aperturas de diafragma podemos ver que van desde 1 hasta 32, pero esto dependerá del objetivo que tengamos montado en la cámara, que nos dará el verdadero rango de aperturas. Su ISO se puede configurar manualmente y va desde 6 hasta 6400. También cuenta con un lector de código DX para una detección automática de película. Y lo tenemos en esta zona de aquí. Su montura, como ya dijimos, es la EF de Canon, que es compatible con toda la gama EOS de full frame de Canon, con la limitación que solo podemos utilizarla con un enfoque manual. Toda la cámara funciona con baterías o pilas 2CR5 de 6 voltios. Estas mueven toda la cámara electrónicamente. En condiciones de temperatura normal pueden hacerse hasta 200 carretes de 24 exposiciones sin cambiar la batería. Estos datos son los que proporciona el fabricante en su manual de instrucciones de la cámara. En cuanto a su diseño, es una cámara construida totalmente de plástico. Incluso la bayoneta de su montura es de plástico. Se nota que está hecha para abaratar costes, pero no deja de ser una cámara muy bien construida y con una ergonomía óptima y agradable, muy ligera de llevar, con 390 gramos de peso solo el cuerpo. A su favor, tengo que decir que la distribución de los mandos me encanta. Tener por un lado las aperturas de diafragma y por otro lado las velocidades de obturación en dos ruedas individuales hace que la cámara sea muy cómoda de manejar. Cuando estamos trabajando en modo manual sobre todo, que podemos cambiar aperturas de diafragma y velocidades de obturación muy rápidamente. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones y ver cómo funciona y qué podemos hacer con esta maravillosa cámara. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra Canon EF-M. Vamos a empezar por la rueda principal, donde tenemos aquí una L, donde significa lock o bloqueado, donde la cámara estaría apagada. Luego tenemos una A, donde sería el modo automático de las aperturas de diafragma. Esta rueda trabaja solo las aperturas de diafragma. Y luego tenemos una serie de aperturas para el trabajo manual, F16, F11, F8. Esto pondríamos cuando estamos trabajando en modo manual, la apertura de diafragma que nosotros queremos utilizar. Luego tiene la posición ISO, que sirve para poner la ISO manualmente, que si la ponemos en posición ISO y con estos dos botones podemos ir configurando la ISO de la película manualmente. Nos aparecería en el visor la ISO que tenemos y con esto iríamos modificándola. Luego tenemos el indicador que nos dice el número de fotografía que vamos sacando. Luego tenemos aquí un botón para la compensación de la exposición, que si queremos compensar la exposición tenemos que apretar este botón y subir o bajar la exposición según lo que queremos. Sería presionar este botón y subir y bajar con esto. Tenemos el disparador para hacer el disparo de la fotografía.
Bueno, luego tenemos aquí estos dos botoncitos, que uno sería para el autodisparador o self timer, que nos haría una fotografía en 10 segundos. Nosotros activamos el self timer y disparamos y automáticamente nos daría 10 segundos para disparar la fotografía. Tenemos que tener en cuenta que si apretamos este botón y disparamos a la vez, se activa el autodisparador o self timer. Luego tenemos un botón para bloquear la exposición, es decir, nosotros podemos hacer una medición de la exposición, presionamos este botón y la dejamos bloqueada la exposición con este botón y podemos reencuadrar y disparar para que no se cambie la exposición que hemos hecho. Luego tenemos una zapata para poner el flash. Luego aquí tenemos la rueda de las velocidades de obturación, donde podemos poner velocidad de obturación automática para que la cámara automáticamente nos diga la velocidad de obturación que va a disparar. Y luego tenemos las diferentes velocidades de obturación. 1 sobre 1000, 1 sobre 500, 1 sobre 250, etcétera, etcétera, hasta 2 segundos. Luego tenemos una posición de flash, que cuando trabajamos con un flash externo, la cámara sincroniza a 1 sobre 90. Cuando ponemos en esta posición, la cámara dispara a 1 sobre 90. Y luego tenemos la posición de bulbo. En bulbo, la cámara mantiene el obturador abierto mientras tenemos presionado el obturador. Es decir, si apretamos, mantenemos apretado, el obturador queda abierto, soltamos y el obturador cierra. Aquí tenemos el botón para abrir la cámara. Si abrimos la cámara, aquí vendría el carrete, tenemos el lector de código DX, las cortinillas metálicas verticales. Para poner el carrete tenemos que hacer correr la película. Ponemos el carrete en este sector y hacemos correr la película hasta el punto rojo. Una vez que tenemos la película en el punto rojo, cerramos la cámara y ya tenemos la película cargada. Luego en la parte trasera tenemos aquí una ventanita para ver la película que tenemos cargada. En la parte frontal tenemos el botón para quitar el objetivo. Si presionamos así, podemos quitar el objetivo. Y básicamente eso es lo que tiene nuestra Canon EF-M. Bastante sencilla y completa a la vez. Ahora, si trabajamos en modo manual, ponemos aperturas de diafragma, ponemos velocidades de obturación y en el visor aparecerá un indicador diciendo si está sobreexpuesto o subexpuesto. Cuando trabajamos en modo automático podemos trabajar. Ponemos las velocidades de obturación en automático, trabajaríamos con prioridad a la apertura de diafragma. Movemos la apertura de diafragma y la cámara automáticamente pondría las velocidades de obturación. Ahora, si queremos trabajar al revés, pondríamos las aperturas en automático y nosotros trabajaríamos en prioridad a la velocidad de obturación. Pondríamos nosotros la velocidad de obturación dándole la prioridad a la velocidad y la cámara automáticamente pondría las aperturas. Si trabajamos en modo programa o modo automático, tendríamos que poner la A y la A en los dos sectores y la cámara automáticamente nos diría las velocidades de obturación y las aperturas de diafragma automáticamente. Bueno, básicamente eso es lo que tiene nuestra Canon EF-M. Bueno, ahora vamos a ver cómo ponemos el carrete en esta cámara. Tenemos un carrete aquí de 35 milímetros de ISO 100. Para poner el carrete en esta cámara tenemos que abrirlo desde aquí. Una vez que tenemos la cámara abierta, tenemos que poner la película en esta posición y hacer correr hasta el punto rojo. Aquí tenemos el punto rojo, tenemos que hacerle correr la película hasta ahí. Ten en cuenta que esto se tiene que quedar perfectamente plano. Una vez que tenemos la película puesta plana hasta el punto rojo, cerramos la cámara y vemos que automáticamente hace correr toda la película hasta llegar al número de película que tenemos para disparar. Ahí ya estaría la cámara cargada y lista para hacer las fotografías. A medida que nosotros vamos disparando, la cámara va descontando la fotografía que nos quedan. Ahí nos quedaría en 32, nos quedaría 31, 28 y así sucesivamente hasta que completa todo el carrete, Bueno, en el supuesto caso que querramos quitar el carrete antes de que terminen, es decir, si nos quedan 20 fotografías, pero por algún motivo necesitamos quitar el carrete para revelarlo,
Lo que tenemos que hacer es poner en posición ISO la cámara, quitar el objetivo y presionar estos dos botones simultáneamente. Entonces la cámara automáticamente rebobina el carrete hasta la fotografía 0, confirmando en la posición E que ya ha rebobinado el carrete, y entonces podríamos quitar el carrete para revelarlo. Esto hay que tener en cuenta, que para rebobinar el carrete a mitad tenemos que quitar el objetivo, de lo contrario no va a funcionar. Bueno, y por último vamos a ver la batería, cómo va. Está en el compartimento de aquí abajo. Vemos que tenemos aquí una pequeña ranura donde podemos abrir y donde tenemos la batería. Aquí tenemos la batería, es una 2CR5 de 6 voltios, que actualmente se la puede conseguir con relativa facilidad. Va en esta posición donde vemos aquí los contactos hacia abajo y cerramos la tapa y ya tenemos la batería colocada y lista para usar. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana de nuestra Canon EF-M. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre. ¡Pum!